Bienvenidos a una nueva clase virtual de lengua y literatura. El tema de la clase, fábulas latinoamericanas. Iniciamos con la observación de una situación comunicativa. En el gráfico tenemos a una profesora que dice: les contaré la fábula de la astuta zorra y el cuervo. Tenemos un comentario. Dice: la zorra seguro gana. El niño también comenta: yo creo que gana el cuervo porque sabe volar. Y compartimos la fábula de la zorra y el cuervo. Un día se encontraba un cuervo encaramado en la copa de un árbol, desgustando un rico trozo de queso. Bajo el árbol que habitaba el cuervo, merodeaba una zorra que había sido atraída por el olorcillo del queso. Buenos días, señor cuervo. Qué bello plumaje viste. Desde luego, si su canto es igual a su plumaje, será usted un auténtico primor, exclamó la zorra, dirigiéndose al cuervo con cierto tono irónico. El cuervo, que no lo advirtió y no estaba acostumbrado a que le halagasen por ser pájaro de mal agüero, abrió rápidamente el pico para mostrar a la zorra su magnífico canto, dejando caer el rico trozo de queso al suelo. En ese mismo instante le dijo la zorra: no hay que dejarse embelesar por todo aquel que dé coba, señor cuervo. La lección que le doy bien vale este trozo de queso. Y el cuervo, muy avergonzado, juró que nunca más se dejaría engañar. Esta es una fábula infantil. ¿Pero qué son las fábulas? Una fábula es una creación literaria, generalmente breve, escrita tanto en prosa como en verso y protagonizada por animales, objetos animados o personas, que a efectos del relato poseen capacidades comunicativas similares y que finaliza con una enseñanza moral. Los elementos de la fábula son los personajes, que son pocos, como mínimo son dos, cuyas posiciones son encontradas. Tenemos la ambientación, que es un lugar generalmente descrito de modo muy sucinto, y el narrador, que es quien cuenta el relato y al final resume la moraleja. Observamos personajes de fábulas, siempre con posiciones encontradas. Podemos ver aquí el ratón y el león, tamaños grandes, pequeños. Y podemos ver acá el príncipe y el mendigo. Personajes de fábulas. La estructura de la fábula, como todo texto narrativo, la fábula tiene la siguiente estructura. Un inicio en el que se presentan a los personajes y se establecen los puntos iniciales del relato, como su ubicación geográfica o temporal. Suele ser breve y al grano. Tenemos la complicación o el desarrollo de la trama que conduce hacia una situación de problemática moral o ética derivada de las características o de las acciones iniciales del personaje. Y el desenlace, ya sea feliz o no, es la parte final del relato
en donde se dan las consecuencias y se enuncia la moraleja o enseñanza final que aporta al lector este relato. Continuamos con la moraleja. Tenemos otra fábula y la moraleja de esta historia es que quien ayuda al prójimo por creer ser superior o mejor que él, se acabará perjudicando a sí mismo y tarde o temprano ocupará su lugar. ¿Pero qué es una moraleja? Se llama moraleja o enseñanza a la lección de vida que el lector obtiene una vez finalizada la lectura de la fábula. Esta lección generalmente es moral o ética y nos invita a seguir ciertas conductas y razonamientos, pero juzga o desaconseja otras consideradas negativas o reprobables. Suele estar enunciada por el narrador de la fábula y expuesta, por lo general, de un modo explícito al lector. Ahora vamos a conocer la fábula del asno y el caballo. Un mercader viajaba siempre en compañía de un asno y un caballo. El asno llevaba la pesada carga y el caballo, en cambio, no llevaba nada. En uno de esos viajes, el pobre asno sintió que sus fuerzas no eran suficientes para llegar hasta la ciudad más próxima. Casi a punto de desfallecer, le dijo al caballo: esta carga es tan pesada que no podré soportarla un minuto más. Si en algo me aprecias, caballo, pon sobre tu lomo un par de estos fardos. Lo siento, asno, respondió el caballo, pero yo no nací para llevar esos cargamentos tan pesados, sino para galopar libre y hermoso por los caminos. Y dicho eso, siguió como si nada. Un rato más tarde, totalmente agotado, el asno se derrumbó y murió de tanta fatiga. Al darse cuenta de lo sucedido, el mercader agarró todo lo que el asno portaba y lo puso sobre el lomo del caballo junto a la piel del desdichado asno. Nada más sentir la pesada carga sobre sus espaldas, se dijo el caballo: qué tonto he sido. Por no aliviar un poco el sufrimiento del burro, me veo ahora obligado a cargar con todo lo que él llevaba encima e incluso su propia piel. Por eso la moraleja de esta historia dice que quien no ayuda al prójimo por creerse superior o mejor que él, se acabará perjudicando a sí mismo y tarde o temprano ocupará su lugar. Hemos culminado la clase de lengua y literatura.